capítulo 18. Mateo, capítulo 18. Versículos 12 al 14. Mateo 18, 12 al 14. Vamos a estar predicando la que he titulado La parábola de la oveja descarriada. Parábola de la oveja descarriada. Ustedes van a ver el título ahí en Reina Valera, ¿verdad? Está parábola de la oveja perdida, ¿verdad? Los que tienen Reina Valera. Y vendrán preguntas de que, qué raro, ya esta parábola la habíamos visto, ¿verdad? Cuando estudiamos, inclusive, ¿verdad? La oveja perdida, la moneda perdida y el hijo pródigo. Pero vamos a ver qué tiene el Señor esta mañana para nosotros. Y le he titulado Parábola de la oveja descarriada. Dice así la palabra del Señor. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no dejará 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Esta es la parábola que vamos a estar viendo esta mañana. Como les digo, ahí en los títulos ustedes van a ver parábola de la oveja perdida, ¿verdad? Que estudiamos hace unos cuantos domingos atrás, ¿verdad? Estudiamos la parábola de la oveja perdida en Lucas 15. Hicimos toda una exposición, ¿verdad? De 3 parábolas que están en ese capítulo, donde se muestra la parábola de la oveja perdida, se muestra la parábola de la moneda perdida y se muestra la parábola del hijo pródigo. Recuerden cuál era el contexto de cuando expusimos aquella parábola. Eran los fariseos, ¿verdad? Diciendo qué clase de gente, la que se mezcla con Jesús, ¿verdad? Qué clase de es amigo de publicanos, de pecadores. Los fariseos estaban criticando a Jesús por la clase de gente con la que él se juntaba, digámoslo así. Ese era el contexto de cuando Jesús dio esas 3 parábolas. Un error que muy comúnmente comete la gente es que creen que Jesús solo dijo las cosas una vez, ¿verdad? Entonces ustedes ven que una vez me tocó predicar una parábola acá, cuando todavía no estaba ya fijo aquí, que era que nadie pone, ¿verdad?, una luz debajo del almud, ¿verdad?, sino que la ponen alto para que encienda a todos los que están en la casa. Y el Señor dijo esa frase en varias ocasiones y en diferentes contextos. Igual pasa con este tipo de parábolas. No es que Jesús solamente dijo esa parábola en aquel contexto de los fariseos criticándole, sino que también la dijo en este otro contexto. Y eso es lo que vamos a ver qué quiso decirles el Señor en Mateo cuando usa la parábola de la oveja descarriada. Porque ahí no es el mismo contexto del que está hablando en Lucas. Entonces los detractores de la Biblia dicen, mira, hay contradicciones en la Biblia. ¿Cómo aquí dice que le estaba hablando a unos fariseos y ahora aquí le está hablando a los discípulos? Porque Jesús no siempre dijo las cosas, digamos, en el mismo contexto. Ni todas las cosas que dijo Jesús están registradas aquí. ¿Qué fue lo que dijo Juan? Si se hubieran registrado todas las cosas que consideraron, no cabrían en el mundo todos los libros para poder, ¿verdad?, registrar todos los hechos de Jesús. Entonces aquí tenemos parcialmente lo que Cristo hizo en su ministerio aquí en la tierra y lo que el Señor le plació que nos quedara a nosotros revelado para nuestra guianza aquí en esta tierra, para mostrarnos su salvación aquí en la tierra. Entonces Jesús está expresando esta parábola hoy acá en lo que vamos a leer aquí en Mateo, en un contexto totalmente diferente al que estudiamos en Lucas. Por eso le puse a esta exposición parábola de la oveja descarriada. Y vamos a ver por qué. Vamos a examinar ese contexto. Es importante que recordemos lo que habíamos leído del libro de Ezequiel. ¿Se acuerdan que en el libro de Ezequiel el Señor había hecho una reprimenda fuerte a los sacerdotes, a los maestros de la ley, a los escribas de entonces? En Ezequiel capítulo 34, versículos 11 al 16, vamos a leer Ezequiel 34, del 11 al 16.
para que veamos lo que es ese contexto general de cómo debemos entender esta referencia que el Señor hace al pastor buscando sus ovejas. Ezequiel 34, del 11 al 16. Dice así la palabra del Señor: porque así ha dicho Jehová al Señor, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Recuerden que el Señor había llamado la atención a los pastores porque no estaban haciendo su labor. Esos maestros, esos líderes del pueblo no estaban cumpliendo su labor. Y entonces el Señor les dice que Él mismo, que Jehová, iba a buscar sus ovejas y que Él las reconocería. Como reconoce su rebaño el pastor el día en que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré a mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras y las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil a la descarriada. Creo que pongan mucha atención en esto. Vean que son dos cosas que va a hacer ese buen pastor. Dice que él va a buscar a la oveja perdida y dice, y haré volver al redil a la descarriada. ¿Ven las dos cosas ahí? Pongan mucha atención a eso porque eso es fundamental para que entendamos en qué contexto dijo el Señor esta parábola aquí en Mateo. En Lucas nos quedó claro que el Señor fue a buscar ovejas perdidas. Tan perdidas como lo estaba la moneda que se le había perdido a la mujer. ¿Se acuerdan? Que había perdido esa moneda, buscó por toda la casa y la encontró. Y fue a buscar a la oveja perdida. Pero aquí nos dice que va a hacer volver al redil a la descarriada también. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia. Jesús es el cumplimiento de esta profecía. Él vino a buscar y a salvar las ovejas, como se lo dejó claro a sus discípulos en Juan 10, del 11 al 16. ¿Qué dice Juan 10, del 11 al 16? Yo soy el buen pastor. Entonces Él les está diciendo, yo soy ese buen pastor que habla Ezequiel. Ese es Jehová viniendo a buscar a sus ovejas. Dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. El jueves leíamos, ¿verdad? Este pasaje en la clase de doctrina de la iglesia, y ahí tenemos que ese pastor, ese buen pastor, esa cabeza de la iglesia que es Cristo, ya las ovejas son de él. Ya Dios le dio esas ovejas a Cristo. Porque vean que él dice, también tengo, o sea, él ya las tiene. Tengo otras ovejas que no son de este redil, que a la casa de Israel que él estaba hablando, no son de este redil, aquellas también debo traer. Ven, aún esas ovejas ya son de él, pero no las ha traído. Y esas ovejas van a oír la voz del pastor. Cuando el pastor las llame, van a venir. Debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Cristo, la cabeza de la iglesia, es el único pastor y él va a traer a todas sus ovejas. Eso queda claro y ese era el contexto que teníamos en la de Lucas, cuando hicimos la exposición de la parábola de la oveja perdida. Ahora les voy a leer otro de mis pasajes. Este es uno de mis pasajes favoritos, porque la gente que niega, ¿verdad?, que el Señor va con el evangelio a despertar a esas ovejas que están muertas en sus delitos y pecados, y las ovejas van a huir,
también es claro que las ovejas, los que no son ovejas del Señor, no van a oír la voz del Evangelio. No van a oírlo. Van a sentirlo como locura. Van a rechinar ahí sus dientes de la cólera, del enojo. Ese mismo Evangelio va a ser predicado a muchos. Y para unos será olor de vida. Y para otros será olor de muerte. Les va a oler a carroña. Les va a oler a algo muerto ahí. En Juan 10, ahí mismo, en versículos 24 y 28 dice, y le rodearon los judíos y le dijeron, vienen los judíos y le dicen al Señor, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. O sea, lo que le están diciendo, ya Señor, déjese de rodeos. ¿Hasta cuándo usted va? Díganos abiertamente si usted es el Cristo, es lo que están diciendo. Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. O sea, yo se los he dicho. Ustedes no creen eso. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Ustedes no las están creyendo porque ustedes no son de mis ovejas, es lo que le está diciendo el Señor. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Ahí está el Señor Jesús también dándonos una promesa hermosa. Los que son ovejas del Señor no perecerán jamás. Ahora la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿hay ovejas del Señor que se han salido del rebaño? ¿Hay ovejas del Señor que se han descarriado? ¿Hay ovejas del Señor que por descuido de los medios de gracia que el Señor ha dejado, empiezan a declinar, empiezan a decaer en su ánimo espiritual? De eso trata esta parábola de hoy. En ese contexto lo está diciendo el Señor, es esta parábola de la oveja descarriada. Hoy el Señor nos va a hablar con esta parábola no de la búsqueda del pecador que está ahí muerto en sus delitos y pecados, sino que nos va a hablar de esa oveja que está en el redil y se está descarriando. Esa oveja que está en el redil y que por descuido se está saliendo. ¿Y cuál debe ser nuestra actitud con respecto a esas ovejas? Jesús, como el buen pastor, busca y salva a las ovejas, y también como el buen pastor, Jesús evita que las ovejas perezcan. Él nos preserva. Él dijo, nadie las arrebatará de mi mano, no perecerán jamás. Pero ese no perecerán jamás es solo por la misericordia de Dios. Creo que el hermano Alex dijo algo así parecido en una clase que él decía que si dependiera de nosotros esa perseverancia, ya de aquí saliendo ya no perseveraríamos. Somos tan débiles que es solo la fuerza, el amor de Cristo el que nos puede mantener caminando en sus caminos. Esto proporciona el contexto más amplio de cómo debemos entender esa parábola de hoy. Esto que leímos de Ezequiel, esto que acabamos de leer de Juan, ese es el contexto más amplio de cómo debemos entender la parábola. Ahora veamos el contexto inmediato de cómo se da esta parábola. Jesús acá nos está recordando que Él no solo llama a sus ovejas hacia Él, sino que también evita que perezcan. Este es precisamente el mensaje de la parábola de la oveja descarriada. Veamos el contexto inmediato. Mateo capítulo 18, versículos 1 al 11. Vamos a ver en qué contexto Jesús dijo esta parábola. Mateo 18, del 1 al 11. Mateo 18, el 1 al 11 dice, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Hermano David nos predicó acerca de esto en el pasaje paralelo en Marcos. Los discípulos interesados, ¿quién era el mayor? Qué actitud, ¿verdad? A veces uno se pone a ver, ¿verdad? Qué triste. Cómo se debatían de cosas que no tenían mayor importancia. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño,
ese es el mayor en el reino de los cielos. Vean qué respuesta da el Señor. Dejen de estar pensando ustedes en títulos y en quién va a ser el que va a estar a la derecha, quién va a ser el que va a estar a la izquierda. Dejen de pensar en eso. Ustedes tienen que comportarse con esa humildad que tiene un niño, con esa sencillez que tiene un niño. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar, y ojo, aquí empezamos con el contexto, cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que cree en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos. Pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Esa es una gran advertencia que hace el Señor. Lamentablemente habrán tropiezos. Lamentablemente los que estamos aquí tropezaremos. Esa es una realidad. Pero la advertencia de Jesús es, ay de aquel por quien vienen los tropiezos. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo 2 manos o 2 pies, ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo 2 ser echado en el infierno de fuego. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos, porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. Aquí nos está hablando de esos pequeños, ¿verdad? Que el hermano David nos explicaba que se está refiriendo a esos que el Señor ha salvado. El Señor les llama a mis pequeños. Le advierte a estos pequeños de que habrán ocasiones de tropezar. Le advierte que si es su ojo el que le es ocasión de caer, sácalo. Pero no es que usted se va a sacar el ojo, ¿verdad? Es amputar aquello que le está causando ese pecado. Lo que se ha conocido en la literatura como amputación radical. Si usted sabe que su tentación es estar viendo películas que no honran a Dios, corte eso, porque eso le va a hacer pecar. Eso lo va a hacer caer de ese estado de glorificar al Señor en santidad, de caminar en santidad en esta tierra. Si usted sabe que hay algo que le está causando ese problema, corte amistades, corte eso que sabe usted que le está llevando a pecar, a eso se refiere. Una nota nada más que quiero hacer aquí aclaratoria, es que el versículo 11 ocurre una de esas que llamamos interpolaciones, ¿verdad? Las interpolaciones se daban porque recuerden que la Biblia era copiada a mano. Entonces, este versículo 11, algún copista, para armonizar la parábola de Mateo con la parábola de Lucas, incluye el versículo 11 que sí está en Lucas, pero no está en la mayoría de los manuscritos de Mateo, que refiere porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Y por qué no está aquí en Mateo? Porque aquí no está hablando de pecadores que hay que ir a predicar el Evangelio para salvación. Está hablando de esos pequeñitos, está hablando de esos niños, está hablando de los que Él ha salvado ya. Y está advirtiendo que esos salvados es probable que vayan a tropezar. Advierte a aquellos por quienes vienen el tropiezo, pero también les advierte cómo pueden ellos evitar tropezar. Entonces ahí como que no calza. Entonces, de los que tengan más dudas al respecto, me pueden buscar al final y yo les explico qué es ese tema de las interpolaciones. Eso es que hay pequeñas diferencias entre ciertas traducciones, dependiendo del manuscrito en el cual se basaron para hacer la traducción. Las interpolaciones son cosas muy pequeñitas y ninguna de ellas daña doctrinas fundamentales. Simplemente pasaba algo que pasa en lo cotidiano con nosotros, ¿verdad? A veces nos traiciona nuestra memoria y queremos copiar algo porque estamos copiando y ya confiamos en nuestra memoria y le metemos algo que no estaba en el texto que estamos copiando. Entonces, en algún momento de la vida de Ibra daremos un estudio acerca de eso, para que ustedes aprendan más sobre las diferentes versiones de la Biblia. Lo cierto es que aquí no está hablando de pecadores que se les está predicando el Evangelio, está hablando de creyentes. ¿Y por qué vamos a saber eso? Por lo que va a seguir después de que el Señor les expone la parábola. Debemos tener claro que Jesús es aquel que vino a buscar y salvar a los perdidos, ciertamente. Entonces este versículo 11 no es que está diciendo una mentira, Jesús vino y es ese buen pastor que vino, ese Hijo del Hombre que ha venido para salvar pecadores. Es ese buen pastor que busca a sus ovejas, como se plantea en el Evangelio de Lucas. Y también Él es quien las guarda
de que perezcan. Ambos son aspectos de su obra salvadora. Salva a los pecadores y los preserva en la salvación. Precisamente el enfoque de la parábola de la oveja descarriada que vamos a ver hoy se refiere a la obra de preservación del Señor. Cómo el Señor preserva a los suyos para que lleguen a ese estado de glorificación. Al final, como decía nuestro hermano Arles, a los que antes conoció, a estos también los predestinó. A los que predestinó, porque también los llamó, a los que llamó los justificó, a los que justificó los va a santificar también, y a esos que santificó también los va a glorificar. Dicho todo eso, que es bien importante que lo tengamos claro, veamos ahora sí la parábola. Veamos la parábola. Leamos nuevamente nuestro texto de estudio de esta mañana. Mateo 18, 12 al 14. El Señor les acaba de hablar de eso. La pregunta era, ¿quién es el más importante? El Señor les dice, ustedes tienen que ser como niños. Les advierte de los tropiezos, advierte a quien vienen los tropiezos, pero el Señor también va a hablarles esta parábola y les dice, ¿qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se ha descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de quienes, dice la parábola, uno de estos pequeños. ¿Ven a quién se está refiriendo el Señor en la parábola? A los pequeños de los que acaba de hablar. A uno de estos mis pequeños, que así esos son los que van a estar en el reino de los cielos. Los que sean como esos pequeños, los que tengan la actitud de esos pequeños. Entonces el Señor lo que está diciendo es, así es la voluntad de vuestro Padre, que no se pierda ninguno de estos pequeños. Sigue hablando de lo mismo. La parábola aquí está hablando de creyentes que se han descarriado o que se están descarriando. Todos aquí somos testigos de creyentes que se nos han descarriado en algún momento y cómo el Señor amorosamente, pasándolos, ¿verdad? Los ha traído nuevamente al redil. Ya vimos el contexto más amplio, también vimos el contexto inmediato. Ahora veamos lo que nos quiere decir la parábola. En el versículo 12 dice, ¿qué os parece? ¿Qué os parece? Hay una pregunta ahí que está con la que comienza, una pregunta inicial. El objetivo es lograr que los discípulos y también nosotros empecemos a pensar, o sea, que mediten esto, o sea, ponga atención y dígame qué le parece esto, lo que les está diciendo el Señor Jesús. ¿Qué os parece? Después viene otra pregunta y dice, si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Jesús no se detiene en las 99 y de todos modos el punto de la parábola no tiene nada que ver con las 99 tampoco. O sea, vea que la explicación no va mucho por el lado de las 99 ovejas. Se trata del hecho de que el pastor se preocupa tanto por la oveja descarriada que va personalmente a buscarla. Es un motivo de preocupación, es un motivo de interés del pastor ir a buscar esa oveja que se descarrió, esa oveja que se salió del rebaño. Es evidente el cuidado de Dios por sus ovejas, el cual se expresa en su preocupación personal e individual por cada una de ellas. Cada vez que una de sus ovejas, uno de esos pequeños que está diciendo ahí en el versículo 6, es que vean que a esos es que está refiriendo, a uno de esos pequeños, uno de los que han creído en Jesús se descarría, que Dios se preocupa profundamente y la busca para restaurarla. Esa es la actitud que tenemos que tener como creyentes. No podemos dar porque somos tantos que la verdad es que si se nos va uno, no importa, no importa. Vean mis hermanos, ¿por qué constantemente estoy, y varios hermanos aquí, preguntándoles, hermanos, ¿cómo vamos con los devocionales? Hermanos, ¿cómo vamos con tal cosa? ¿Por qué? Porque tenemos que detectar si a uno de ustedes se nos está descarriando. El ver que usted se ausenta a los cultos el día del Señor, el ver que usted no se siente parte de la comunidad, el ver que estamos haciendo los trabajos y usted como si estuvieran trabajando los empleados del ICE allá.
No es que usted tiene que ir, entiéndame, no es que usted tiene que ir, es que queremos verlo que esté alegre, que usted se siente parte de este grupo. Y si le pregunto es porque me da terror que usted se esté descarriando, porque las ovejas del Señor se descarrían también. Y eso es lo que tenemos que evitar. Cuando usted empieza a ver un hermano que está apático, que no canta, que no le importa si viene o no viene al culto, que no pregunta, no saluda, no participa en los chats, no hace nada, ¿qué es lo que puede estar pasando? No es que le estamos diciendo, mire, es que para que usted sea creyente usted tiene que cumplir y venir a A, B, C, D. No, eso no es, porque eso es legalismo. Pero todos esos podrían ser síntomas de que usted se está descarriando, de que está entrando en apatía. ¿Por qué? Porque no está leyendo la Biblia en la casa, porque no está orando, no está siendo diligente como esposo en llevar el mensaje a su familia. No se moleste cuando le estamos preguntando esas cosas. ¿Por qué? Porque es nuestra preocupación. Es como un médico que tiene que estar auscultando y viéndole a los ojos a ver si está amarillo, ¿no? Es ver si hay algo que le está pasando a su vida espiritual. Porque al Señor le preocupa cada una de sus ovejas. Somos ovejas. Vea que el Señor no nos comparó con delfines o animales más inteligentes. No, son ovejas esas que se caen y se quedan ahí y no se pueden parar solas. Entonces tenemos que estar al cuidado a ver qué es lo que está pasando. Dios se preocupa profundamente y busca restaurar a sus ovejas. En tercer lugar, podemos ver una idea que se repite 2 veces en ese versículo. Se habla de una oveja descarriada, una oveja descarriada. Ese pequeñito se descarrió. El énfasis en esa oveja refleja el énfasis del contexto anterior, versículos 5 al 6 y el 10. Vean lo que decían los versículos 5 y 6. Dice, y cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, ven, está refiriéndose a creyentes. Uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Y el 10 dice, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Jesús advirtió a quienes hicieren tropezar a uno de los pequeños, es decir, a uno de los que se humillan y creen en Él. Esos son los pequeños, ¿verdad? Los que se humillan y creen en Cristo. Dice, el Señor les advierte que mejor les fuera atarse una piedra de molino y ahogarse. ¿Qué pasa cuando uno de sus pequeños, aquí representado como una de sus ovejas, tropieza y se extravía? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando uno de estos pequeños tropieza y se extravía? Dios lo busca para restaurarlo. Dios lo busca para restaurarlo. Y Él lo restaura con gran alegría, como lo indica el versículo 13. Vean lo que dice el 13. Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. ¿Qué dice el 14? Así como esta parábola, lo que esta parábola quiere enseñarles a ustedes, dice, así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Todo miembro de la iglesia, toda persona que ha sido salvada por la bendita gracia de Dios es importante. No nos puede ser, no podemos estar indiferentes ante la ida de un miembro de la iglesia. No podemos estar indiferentes ante el decaimiento espiritual de un miembro de la iglesia. No podemos ser insensibles, no podemos ser indiferentes si yo veo que mi hermano, yo no lo veo ya que está con aquel ánimo que se le veía. ¿Por qué yo no le pregunto qué le está pasando? Mis hermanos, es que tenemos que cuidarnos los unos a los otros. La iglesia del Señor está para eso. Vea, si fuera que todos aquí estamos de verdad con las pilas al máximo y hacemos nuestros devocionales y yo sé que todos oramos y yo sé que todo, uno no se preocuparía, mis hermanos, pero lamentablemente somos perezosos, somos negligentes, dedicamos tiempo a cosas menos importantes que las que realmente tienen valor. Poned la mira, dicen, las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque muertos sois y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Nuestra mira está muy puesta en este mundo. Entonces, como somos negligentes, mis hermanos, tenemos que cuidarnos los unos a los otros.
Nunca, nunca se moleste si un hermano le dice, hermano, ¿qué pasó? Lo veo decaído, ¿qué le está pasando algo? ¿Le puedo ayudar en algo? Y aquí vamos a ver más todavía. Va un paso más allá. Porque si mi hermano me ve pecar, va ese hermano a venir a decirme, hermano, ¿qué pasó? Y si somos creyentes maduros, nunca voy a tomar eso como un motivo para enojarme, sino para decir, qué bendición, la iglesia se preocupa por mí. ¿Por qué? Porque Dios se preocupa por mí. Dios se preocupa que yo me pueda descarriar. Eso es lo que quiere decirnos. Jesús explica el punto principal. No es la voluntad del Padre que ninguno de sus hijos perezca. Por eso los busca cuando se extravían. Y eso es lo que Jesús, y es por eso que Jesús se hizo hombre, dio su vida por las ovejas, como vimos en Juan 10, 27 al 28. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. No perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. No nos salvamos a nosotros mismos y tampoco nos mantenemos salvos. Ahí concuerda un montón lo que veíamos en la escuela dominical. Nuestra salvación no depende de nosotros. Por la misericordia del Señor, Él nos preserva. Él nos preserva. Esta es la obra de Dios, que busca y restaura a sus ovejas para no perder a ninguna. No perder a ninguna. Lo que se revela del carácter de Dios es el valor que Él da a sus ovejas y el cuidado que les brinda. Dios no es pasivo, esperando que la gente se le acerque después de haber puesto sus vidas en orden. Él es el Dios buscador que toma la iniciativa de hacer regresar a las personas que se han ido de su rebaño. Él busca al pecador y lo trae a su iglesia. Pero ese pecador que ha sido salvado está en peligro también de salirse en algún momento del rebaño. Pero ahí va a estar el pastor trayéndolo. Ahí va a estar el pastor jalando y buscando a esa oveja que se está descarriando. Esto es de vital importancia para analizar correctamente lo que Jesús dice en los siguientes versículos. ¿Por qué? Porque todo el mundo ha divorciado esta parábola de lo que sigue. ¿Y qué es lo que sigue? La disciplina en la iglesia. La disciplina en la iglesia. Todo el mundo como si fueran pasajes en libros distintos, ¿verdad? Como si fueran cosas totalmente distintas. Vean que el Señor termina diciendo la parábola, dice, leamos nuevamente porque de por sí es pequeñita. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, versículo 10, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes y busca la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. ¿Y qué dice el versículo 15? Por tanto, en virtud de esto que les acabo de decir es lo que está diciendo Jesús. Por tanto, versículo 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Entonces, ¿a qué se está refiriendo? Si dice que Jesús va a buscar a la oveja perdida, a la que se ha descarriado, ¿con cuál espíritu tengo que ir yo a buscar a mi hermano que pecó? Con el ánimo de encontrarlo, con el ánimo de traerlo, con el ánimo de ganarlo nuevamente. Mi espíritu y mi ánimo nunca puede ser que voy a empezar el proceso para ver cómo echamos a esta persona de aquí. Nunca. Porque entonces se está yendo en contra del espíritu que está diciendo el Señor que debe tener la iglesia y que debe tener Él. ¿Por qué? Porque Él es el pastor que busca las ovejas que se están descarriando. Entonces, nuestra actitud como creyentes es, si yo veo que mi hermano se está descarriando, está pecando. Eso es lo que está diciendo el proceso. Recuerden que ese contra ti no está tampoco, ¿verdad? Es si vemos que mi hermano peca. Esa es la mejor lectura de ese. Porque entonces mucha gente se ha escudado en ese contra ti. Entonces dice, no, y como no es conmigo. Yo lo veo que no lee la Biblia, no, pero a mí no me ha dicho nada. Yo veo que no ora y nada, pero como a mí no me insulta ni me ha dicho nada. Y es más, me saluda y todo bien. Entonces yo me hago el ruso.
no es conmigo. No, si yo veo que mi hermano está apático, que no lee la Biblia, no canta, no participa, no se siente parte de la iglesia, lo veo, entonces yo sé que ahí hay algo ya que está mal. Entonces yo tengo que ir a hablar con mi hermano. Pero tengo que hablar con mi hermano, ¿para qué? Para que no se me salga del redil, para que no se salga del rebaño. Vean qué terrible no conectar los contextos de las cosas. Porque si yo comienzo un proceso donde yo voy a hablar con Tito, porque yo lo veo así, entonces voy a hablar, pero yo deseando, aquí ya voy, le hablo, ya maté el primer paso. Entonces no me hizo caso, hoy yo voy con 1, 2, entonces ya vamos así, y si no, el tercero a la iglesia, y si no, va para afuera. Voy pensando de una vez en la expulsión, en la excomunión. Ese no es el ánimo de Jesús. Ese no es el ánimo del buen pastor. El buen pastor va a ir a buscar esa oveja. Va a ir a hacer todo lo posible para que esa oveja se regrese al rebaño. ¿Habrán ovejas que lamentablemente se van? Sí, claro. Hemos tenido casos muy dolorosos de excomuniones, pero también hemos tenido casos de gente que ha sido excomunicada y la vemos regresando al rebaño. Claro, sucios, ahí todos golpeados porque se llevaron sus buenos golpes, ¿verdad? Por andar en esos montes donde no tenían que andar. Pero el Señor los trae nuevamente. El Señor los trae nuevamente, ¿por qué? Porque el buen pastor no va a dejar que ninguna de sus ovejas perezca. Y eso es lo lindo de nuestro Padre Celestial. Y es por eso que en nuestra vida cristiana tenemos que caminarla puestos los ojos en Jesús, no en nuestros razonamientos. La disciplina de la iglesia está totalmente ligada a la parábola que acaba de decir Jesús. Leamos nuevamente Mateo 18, 15 al 17. Yo sé que lo hemos visto en otras ocasiones, pero es importantísimo que este tema quede claro para que en Alajuela el Señor nos libre de casos dolorosos donde se ha aplicado mal la disciplina del Señor. Y se ha aplicado mal por la falta de lectura de qué fue lo que dijo Jesús con respecto a la disciplina. Por tanto, dice Mateo 18, 15 al 17, si tu hermano peca, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Ese por tanto con el que comienza significa que las instrucciones de Jesús deben ser analizadas a la luz de lo que él acaba de decir en la parábola. La disciplina administrada en forma correcta tiene que estar motivada por el amor. Tiene que estar motivada por el amor. ¿Qué pasa con ese pastor? Él quiere que la oveja regrese. Él quiere que la oveja esté en el rebaño. Ese pastor ama a esa ovejita y la quiere adentro. Entonces, esa es la motivación de la disciplina. Buscando la restauración del hermano pecador. Si te oyere, has ganado a tu hermano, dice el 18:15. La disciplina también busca purificar a la iglesia, ya que los creyentes se vuelven más diligentes para vigilar sus vidas y evitar la confrontación. El objetivo de la disciplina de la iglesia no puede ser desde el inicio buscar la expulsión. Nunca puede ser eso. Usted no puede comenzar un proceso de acercamiento a un hermano que usted ve que pecó pensando en que qué bueno ya se puso, ¿verdad?, para que le diéramos y ahora sí va para afuera. Por fin nos lo puso el Señor en las manos. Ese no puede ser jamás la motivación. Ya que eso sería ejercer la autoridad de una manera abusiva. Eso sería abuso de autoridad. El propósito de la disciplina es restaurar a las personas a una relación correcta con Dios y con el resto del cuerpo. Vean, mis hermanos, yo de verdad, yo sé que yo peco de majadero y les pido que me tengan mucha paciencia. Pero cuando yo veo que los veo como distraídos por otros lados y que no los veo como parte de que no están metidos en la iglesia, no los veo con el mismo nivel de gozo, con el mismo nivel de involucramiento, créanme que no es por buscarles un mal. Yo quiero que ustedes sientan que esta es una familia. Somos la iglesia del Señor. Mi preocupación debe ser la de ustedes y la preocupación de ustedes debe ser la mía, ¿verdad? Cuando usted le esté pasando algo en quienes usted debería pensar primero en decir, estoy pasando este momento doloroso, voy a decirle a la iglesia para que oren por mí. Pero hay veces se pasan tiempos donde no se sabe nada de usted. O que la gente pone algo en alguno y no se le ve participación a usted. Entonces, cuando pasa eso, créame que si yo les digo algo es porque me da terror que usted se esté descarriando. Somos propensos a descarriarnos.
La disciplina apropiada nunca se administrará como una represalia por el pecado de alguien. La meta siempre debe ser la restauración, no la retribución. La meta de la disciplina siempre debe ser la restauración y no la retribución. Mi fin, mi anhelo cuando yo empiezo un proceso de hablar con alguien debe ser: quiera el Señor que mi hermano entienda, quiera el Señor que mi hermano cambie, quiera el Señor que mi hermano reaccione y se involucre. Ahora sí, el objetivo de la disciplina de la iglesia no puede ser desde el inicio buscar la expulsión de las personas o avergonzarlas, ya que eso no sería ejercer la autoridad de una manera correcta. El propósito de la disciplina es restaurar a las personas a una relación correcta con Dios y con el resto del cuerpo. La disciplina apropiada nunca se administra como una represalia del pecado de alguien. La palabra griega traducida como has ganado, cuando dice has ganado a tu hermano, esa frase en el versículo 15 es usada muchas veces para referirse a una ganancia financiera. ¿Verdad qué interesante? Como cuando usted ganó algo valioso, ganó algo financieramente valioso. Por lo tanto, Cristo describe al hermano descarriado como un valioso tesoro que debe ser recuperado. Es un tesoro que se había perdido, hay que ir a buscarlo. Y lo ganamos. Y tenemos que ponernos contentos, como se puso contento el pastor cuando regresó esa oveja al rebaño. Esa debería ser la perspectiva de cada cristiano al confrontar a un hermano o una hermana acerca de su pecado. Si mi hermano no me atendió a mí cuando estábamos solos, porque recuerden que el primer paso es solos, ¿verdad? Cuando usted ve que su hermano está pecando y usted va y se le acerca, estén solos, que nadie más se dé cuenta, que ahí quedó el asunto. Si el hermano no atiende, llame a uno o dos, pero ese uno o dos tienen que estar en la misma sintonía. Tienen que ser hermanos que quieran que este hermano recapacite y vuelva a los caminos del Señor. No puede ser que yo también los llame para decir, mira, yo voy a buscarme el que sea más durito, para que le tire duro y entre los tres lo sacamos de aquí. No. ¿Qué dice Gálatas 6:1? Subrayen este versículo en sus Biblias. Es muy importante y también se divorcia totalmente de cómo se aplica la disciplina hoy en día en algunas iglesias. Gálatas 6:1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Mansos, restáurenle con mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Sabe qué es el problema, mis hermanos? Un día usted puede estar confrontando a un hermano por un pecado, pero otro día puede ser usted el que va a ser confrontado también. Usted va a anhelar que le lleguen a confrontar con mansedumbre, con amor, con ganas de que usted vuelva a la iglesia, con ganas de que usted vuelva a estar en el rebaño. Entonces tiene que usted hacerlo con mansedumbre, está diciendo ahí la palabra del Señor. En el contexto de Gálatas, la persona espiritual es aquella que ha aprendido a dejarse guiar por el Espíritu y no por la carne. Por tanto, es el creyente que ha alcanzado cierto grado de madurez. Todos debemos buscar esa madurez, no solo por nuestro bien, sino por el bien de nuestro hermano o nuestra hermana, por quienes Cristo murió, los que pueden estar también desviándose de alguna manera y que pueden necesitar la ayuda que podemos ofrecerle. ¿Qué dice 1 Tesalonicenses 5:14? Vean cómo lo dice la Biblia de las Américas. Y os exhortamos, hermanos, a que amonestéis a los indisciplinados. O sea, Pablo les dice, les está alentando, usted ve a alguien indisciplinado, amonéstelo. O sea, no se haga el indiferente, no se haga el que esto no es con usted. Si usted ve a alguien indisciplinado, amonéstelo. Que animéis, dice, a los desalentados. Entonces vea qué interesante, resulta que ya Pablo me está diciendo que dentro de la iglesia puedo tener gente que sea indisciplinada, puedo tener gente que ha caído en desaliento, que los tengo que estar animando, nos tenemos que estar animando, y dice que sostengáis a los débiles. También en el cuerpo de Cristo tenemos gente débil. Y que seáis paciente con todos. Entonces esa paciencia me tiene que ir con los tres grupos. Yo tengo que ser paciente con los indisciplinados. Tengo que amonestarlos, pero con paciencia. Tengo que animar al desalentado, pero con paciencia. Y es que, mis hermanos, usted no puede perder la paciencia. Hay gente que se desanima muy fácilmente.
Y usted llega y usted le lee la Biblia y les da ánimo y usted vio como que subió y después se volvió a caer. Eso pasa. Pero tiene que ser paciente. Para eso estamos, para que en esta tierra vayamos caminando juntos. Su amor para que esa oveja esté ahí en la iglesia tiene que ser tan grande que usted no se aburre de estar haciendo eso, que usted no se cansa, que usted no pierde la paciencia. No la perdió el Señor con nosotros, mis hermanos. Y nos tiene aquí, escuchando la palabra del Señor. Seáis paciente con todos. Sostener a los débiles, también ser paciente con ellos. Lamentablemente muchas iglesias han decidido ignorar el contexto completo en el cual Cristo habló estas palabras. No podemos perder de vista que los versículos que inmediatamente preceden a las instrucciones de la disciplina son los que hemos estudiado el día de hoy con la parábola de la oveja descarriada. Van de la mano. Y si alguien quisiera decir que no, peor aún, Jesús comenzó la disciplina diciendo, por tanto, porque les acabo de decir esto, apliquen la disciplina de esta forma. Esa parábola compara a Dios con un pastor amoroso, preocupado por cada una de las ovejas de su rebaño. ¿Cómo podemos aplicar esta parábola? Uy, vean ahora qué es, me van a disculpar. ¿Cómo podemos aplicar esa parábola a nuestra iglesia? Tenemos que meditar, mis hermanos, tenemos que meditar mucho en esta enseñanza que Jesucristo nos da y analizarnos a nosotros mismos para ver si hemos estado bien enfocados en nuestra madurez y crecimiento en el servicio cristiano, o si nos hemos olvidado también de que estamos aquí para ayudar a otros, para discipularlos, para que sigan adelante, para incluir a aquellos que se han apartado del camino. Aunque Dios ama a las 99 ovejas fieles y obedientes, Él se regocija también porque regresó la que se había descarriado. Y no va a estar tranquilo hasta que regrese esa que se había descarriado. Y ese debería ser nuestro propósito también. Preocuparnos y anhelar que la que se descarrió regrese. ¿Cuántos de los que se han descarriado que usted conoce, usted le ha mandado un mensajito diciéndole, vea, lo quiero ver aquí en la iglesia? Venga, hablemos, ¿qué está haciendo? Es totalmente correcto que participemos en la alegría de la comunión cristiana. Aquí, mis hermanos, Ibra es una iglesia que el Señor ha puesto mucho amor y nos gozamos y tomamos café, comemos pan juntos y todo. Muy bonito eso, y eso está muy bien. Yo quisiera ver a todos así, igual, que todos, eso es correcto, que nos alegremos en esa comunión. Pero también tenemos que entregarnos a la oración por aquellos que se han apartado. No podemos olvidarnos de ellos. No podemos pensar que ya no nos importan. Ya lo expulsamos, ya. No es parte de la iglesia. Se fue, salado. Tenemos que preocuparnos por aquellos que se han apartado, así como en buscarlos y restaurarlos. ¿Por qué? Porque eso hizo el buen pastor. Eso es lo que hizo Cristo. Y recordemos, cuando el Señor nos haga pasar por un doloroso proceso de disciplina, porque vendrán esos procesos de disciplina. ¿Por qué? Porque el Señor a sus hijos, a los que ama, los va a castigar. Y va a haber hijos majaderos que no quieren entender y van a tener que llegar hasta los últimos puntos de la disciplina. Pero siempre entendamos que esa disciplina busca traer a esa oveja al redil. Siempre debe ser con el ánimo de ganar el alma del hermano. Vamos a orar. Padre bendito, Señor, gracias porque nos has bendecido con esta parábola. Señor, perdónanos cuántas veces, Señor, hemos leído el pasaje de la disciplina y no lo hemos ligado a la parábola de la oveja descarriada. Señor, danos mayor amor por estas ovejas, Señor, que ciertamente reciben la retribución de su negligencia, de no orar, de no leer la Biblia, de ser apáticos. Señor, tener paciencia, como nos dice tu palabra, tener ese amor de buscar a nuestro hermano, de confrontarlo con su pecado, pero siempre, Padre bendito, buscando que esté aquí en tu casa adorando tu nombre. Perdónanos porque hemos sido, Señor, personas que hemos puesto estándares en otros que no quisiéramos que sean puestos en nosotros. Que la gloria sea para ti, Padre, únicamente. Límpianos con tu palabra y permite que ahora podamos alabar tu nombre al ver y meditar la cena tuya. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Vamos a seguir ahora con la cena del Señor.